Bien, hoy estamos en el domingo de Pentecostés del ciclo B. Vamos a tratar de revisar, de ver a fondo algunas de las lecturas que nos presenta la Eucaristía de este domingo. Creo que todavía tengo problemas con esta nueva versión no sé si están viendo la pantalla completa, Todavía no. perdón. Entonces, no sé, la verdad, cómo se hace eso. Sí, primero hay Antes, que desplegar el PowerPoint, ya, o ya, y luego ya se selecciona. Listo. ok, perdón. Bueno, llegará el día en que lo aprenda. Eh, la primera lectura que nos propone la liturgia de hoy está tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, donde se nos presenta la escena de Pentecostés. Es parte de esta catequesis de Lucas Hechos. El nombre de la fiesta viene del nombre griego Pentecosté Gemera, que significa 50º día. Era una fiesta que predata al mundo cristiano, era una fiesta judía, la fiesta judía de la cosecha, donde se presentaban a Dios las primicias, es decir, los primeros frutos. Esto es 7 semanas después de la Pascua. 7 por 7, 49. Al día siguiente era Pentecostés, el día 50. Tiene una profunda simbología, los primeros frutos, la llegada a la tierra prometida, la renovación de la alianza del Sinaí y desde la tradición cristiana, la llegada del tiempo del Espíritu Santo, es decir, el nacimiento propiamente de la iglesia. En la lectura se destaca el viento, la ruaj, como nos comentaba Estrella en la bienvenida, pneuma en griego, las llamas de fuego, en el sentido de que se ilumina la mente de la gente, que permite entenderles el mundo, desde luego entusiasmarse también, la clara y valiente proclamación de la buena noticia en Cristo Jesús y la capacidad de hacer entender el mensaje en muchas lenguas. Todos lo entienden sin necesidad de cambiar su idioma ni su cultura. Una visión profética del sentido profundo de la fe cristiana. La comunión en el Espíritu es unidad, no uniformidad. Nos quedamos con la expresión, se llenaron todos del Espíritu Santo, quien los indujo a hablar en muchas lenguas, y todos los comprendían. El salmo que vamos a meditar, 103, es un himno al Creador. El salmista presenta a 3 estamentos de la creación alabando a Dios, el cielo, la tierra, los mares. Dios ha creado todo lo que existe y lo anima, es decir, lo vitaliza con su espíritu. Si el Señor retira su aliento, las criaturas desaparecen y mueren, pero si envía su espíritu, que da vida, se renueva el aspecto de la tierra. El autor expresa su deseo porque Dios se goce en sus criaturas e invoca esta presencia vivificante. Envía, Señor, tu espíritu a renovar la tierra. La segunda lectura está tomada de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, que en su capítulo 2 presenta dos grandes enseñanzas del apóstol: la iglesia como cuerpo de Cristo y la diversidad de carismas que el Espíritu Santo da a quienes integran la iglesia para irla construyendo, fortaleciendo y consolidando a través de esos carismas. Pablo no ofrece listas exhaustivas, sino ilustrativas. Hay muchísimos más carismas que los que Pablo pone en sus cartas. La iglesia se construye sobre la contribución irrepetible y propia de cada integrante que pone en servicio desde su libertad los carismas recibidos para beneficio de toda la comunidad. Pablo le llama la atención de no traducir carismas en dignidades y mucho menos en poder y privilegios. Si no se viven los carismas desde el amor como servicio, existe el peligro
de caer en la soberbia. Recordamos la expresión de la carta: en cada persona se manifiesta el Espíritu para el bien común. La lectura del Evangelio de este domingo del ciclo B de la fiesta de Pentecostés está tomada de San Juan en su capítulo 20. Es el envío del Espíritu Santo por parte del resucitado a los apóstoles. Nos dice el texto que al anochecer del día de la resurrección, el Señor se les presenta a los discípulos que están a puertas cerradas por miedo. El Señor se presenta en medio de ellos, donde dos o más se reúnan en mi nombre, nos parece recordar. Su saludo, que repite 2 veces, es el propio del resucitado. La paz, la plenitud, la vida en armonía con Dios y desde Dios esté con ustedes. El Señor les muestra las manos y el costado para que no les quede duda de que es Él. Están ante aquel que por amor ha tomado sus heridas sobre sí para sanarlos. Al constatar que era el Señor, se llenaron de alegría. El Señor les confiere entonces una misión que realizarán acompañados, acompañadas y capacitadas por el Espíritu Santo. Jesucristo les transmite su aliento, nos dice el texto, que sopló sobre ellos. Como en la creación Dios había transferido su aliento al barro para darle vida a Adán. ¿Qué nos dice esto? Se está dando una nueva creación. En Cristo y a través del actuar de su Espíritu y sus discípulos, Dios llevará a culmen la redención, la liberación de la creación. Como el primer Adán estaba encargado de cuidar el jardín del Edén, las nuevas criaturas están encargadas de cuidar la creación a través del ministerio de la reconciliación, simbolizado por el perdón de los pecados, es decir, la curación del egoísmo, a través de el don de nosotros, de nosotras. Desde luego que no está hablando de un poder, sino de una capacidad, y tampoco de un privilegio, sino de un servicio y una responsabilidad. El Señor les dice a sus discípulos y a nosotras y nosotros: reciban el Espíritu Santo. Su amor tiene la capacidad de sanar del egoísmo. En muchas ocasiones me han escuchado subrayar que uno de los textos prototrinitarios, diríamos, antes de que hubiese una doctrina trinitaria, pero llena de este misterio del Dios que se revela como comunidad de amor, y que cada una de las personas, de las hipóstasis que constituyen esta comunidad, tiene un carácter, una manera como se relaciona, siendo bendición para cada una y cada uno de nosotros. Es el final de la segunda carta de Pablo a los Corintios, donde subraya que Cristo es caris, es don, es gracia, es vida que se entrega. Cristo así se relaciona con nosotras y nosotros, siendo don, siendo gracia. El Padre es fuente de amor. Cada vez que nos acercamos al Padre, al Dios vivo, lo que experimentamos es amor infinito, amor incondicional, amor que nos sostiene, que en ocasiones nos corrige, nos redirige, nos plenifica, etc. Realmente una presencia íntima, cercana, comprometida con nosotras y nosotros. Y cuando se acerca el Espíritu Santo, lo que experimentamos es común unión, comunión. Sentirnos parte, como nos recuerda la segunda lectura, primera carta de Pablo a los Corintios, parte de un cuerpo. Y como parte de ese cuerpo, contentos, felices, plenas de experimentar que lo que somos y tenemos, lo que nos constituye como personas, es fundamental para ese cuerpo, y lo ponemos al servicio de esa comunión, y también recibimos como un acto de amor lo que constituye a cada una de las personas que confluyen, que son parte de esa comunión, de ese cuerpo. Cuando el Espíritu Santo opera, cuando estamos plenamente conscientes
de su actuar en nuestra vida, eso es lo que experimentamos. Volteamos a ver a nuestros hermanos y hermanas, sentimos una profunda identificación, cercanía, cariño, agradecimiento por la bendición que es su existencia. Y conforme va creciendo este dinamismo del Espíritu en nuestro corazón, ese sentimiento, guardadas las debidas proporciones, lo experimentamos también de toda la creación, como subraya San Ignacio en la contemplación para alcanzar amor. Vemos con cariño a los árboles, a las plantas, a los animales, a todo el mundo, a las montañas, al cielo, al universo entero. Vemos ahí una presencia amorosa, esta presencia amorosa de Dios que se ha desbordado en un acto creador del que nosotros somos parte. Nosotros y nosotras somos parte. A lo largo de nuestra vida vamos descubriendo nuestra vocación, que también es impulsada por el Espíritu. Vocación implica llamado y llamado implica relación. En la relación con Dios, en la mirada del Dios que nos comunica nuestra identidad, en ese encontrarse con nosotros, relacionarse con nosotros, vamos descubriendo quiénes somos. Descubrimos, que es otra de las acepciones, significados del término vocación, qué se me da, qué tipo de actividad, de manera de interacción, cuando yo la realizo, no solamente me da mucha alegría porque me siento realizado, siento que estoy echando mano, empleando de una forma constructiva, convertida en bendición, aquellas cosas que tengo y que soy a beneficio de las otras personas, sino porque también me percibo beneficiario de la forma como muchos hermanos y hermanas también entregan lo mejor de sí en la construcción de un solo cuerpo. El Espíritu es el que opera esta comunión, esta comunión. El Espíritu opera esta comunión dándonos dones y carismas, ¿no? Hay algunos dones que son generales, los famosos 7 dones del Espíritu, y hay otros que son específicos, son carismas que se le dan a cada persona. Hay quienes tienen el carisma de la enseñanza, el carisma del consuelo, el carisma de la profecía, el carisma de la sabiduría, de la ciencia, etcétera, ¿no? Esos carismas, más otros muchos, como les comentaba, las listas de Pablo no son exhaustivas, son indicativas. Muchas veces la gente que nos rodea nos permite reconocer los carismas que el Espíritu nos ha confiado porque vienen a nosotros, a nosotras, buscando que se los compartamos. Cuando ves que la gente que te rodea te busca, te reconoce, te agradece algo en particular, a veces uno es el primero sorprendido, pues quiere decir que has recibido, es parte de los dones que Dios te ha dado para la construcción de este cuerpo. Pero el don más grande, todos estos elementos del carisma o los carismas que el Espíritu nos ha dado, son capacitantes para el don fundamental, nuestra identidad fundamental, que es el amor. Yo siento que a veces en la tradición de la Iglesia se le ha dado más peso a el relato, a los carismas que están tomados del Antiguo Testamento, los 7 dones del Espíritu Santo, que son 6 originalmente, pero en la traducción de los 70, la traducción de la Biblia hebrea al griego, se agrega el don de la piedad, que no aparecía en el texto hebreo original. Le damos mucha importancia a eso y se nos olvida algo que es más propio del Nuevo Testamento, que son estos frutos del Espíritu de los que habla Pablo con tanta claridad en el texto de Gálatas 5. Si nos acercáramos a el actuar del Espíritu en nuestro corazón, los 3 primeros dones, frutos del Espíritu, importantísimos, son el amor, desde luego, la paz, la alegría.
amor, alegría y paz. El amor que nos vincula a las otras personas, la alegría que surge de eso. Quien ama vive alegre porque se siente rodeado, rodeada de ese amor que lo vivifica. La paz. La paz no solamente como ausencia de conflicto, sino entendida desde la perspectiva del shalom, de la revelación judeocristiana, es decir, esta plenitud de comunión en Dios, la vida que alcanza la plenitud de su ser. La paciencia, la amabilidad, la bondad, elementos que van de la mano. Quien ama, quien vive alegre, quien tiene esta paz interior, pues interactúa así con los demás. No se desespera, es paciente, es bondadoso, es fiel, es humilde, no se ensoberbece, eh, es una persona dueña de sí, no pierde los estribos. En fin, todos estos hacen referencia a cómo se experimenta cuando vivimos en esta comunión del Espíritu. Pablo, un poquito más adelante, antes de esta lectura, en el mismo capítulo 5, pone las obras de la carne que no voy a leer. Todas las cosas que surgen del corazón que no está unido al corazón de Dios, que son la antítesis de lo que acabamos de escuchar. Para terminar nuestra reflexión, el texto del Evangelio, nos va acercando al primer final del Evangelio de San Juan, en su capítulo 20. Recibir el Espíritu Santo nos da, en este don que nos capacita para amar, para hacer comunión, nos da la pista de que nuestro servicio principal en la construcción de esa comunión tiene que ver con el perdón de los pecados, el perdón del egoísmo y de todas las manifestaciones del egoísmo. Traducido a nuestro lenguaje mistagógico, a través del don de mi perdón, al donarme a la persona que vive esclavizada por el ego y por lo tanto haciendo daño, haciendo mal, cuando a través del don de mi vida toco el corazón de esa persona, empiezo a ayudarle a transformar su sensibilidad enferma en la sensibilidad original de la que salió cuando Dios lo llamó a la existencia. Yo voy capacitando a esa persona para reintegrarse, para integrarse a la comunión de Dios, que es el sentido del proyecto de Dios para todas y todos. Como decía, este Espíritu Santo que recibimos y que nos capacita para darnos, para donarnos, y a través de ese donarnos sanar a un mundo herido por el egoísmo, no es un privilegio, no es una dignidad, es una gran responsabilidad, pero una responsabilidad que nos llena de alegría, porque realmente podemos cambiar la vida de quienes nos rodean, realmente podemos cambiar el mundo. El Señor nos ayude a entender lo que eso significa, a estar pendientes de los frutos del Espíritu en nuestro corazón y a compartir lo mejor de cada una y cada uno en la construcción de un mundo mejor. Que así sea. Desde luego que el Espíritu va abriendo caminos, va suscitando dentro de la iglesia maneras de acercarnos como comunidad. A lo mejor hace 5 años nunca hubiéramos pensado de ser parte de esta comunidad. Muchos de estos movimientos del espíritu, algunas personas tal vez las deja perplejas, no terminan de entender qué está pasando, quieren mantener de alguna manera los referentes tradicionales que en sí mismos no tienen nada de malo, pero lo que no debemos hacer nunca es de cerrarnos a la manera como el Espíritu nos va impulsando por caminos renovados, por caminos en donde nos sentimos vivificadas y vivificados. Hace una semana celebrábamos los 4 años de las Eucaristías, que de alguna manera fueron el centro del nacimiento de esta comunidad de oración contemplativa. Llevémonos esta semana
pues el encargo de ver en nuestro corazón qué hemos recibido, qué bendiciones me han llegado, cómo me siento parte de esta comunidad, cómo me siento vinculado, qué quiero ofrecer en primer lugar y de manera especialmente importante mi oración, tener en el corazón y la conciencia a las personas que todos los días a lo largo de la semana nos piden que les acompañemos con nuestro cariño traducido en oración, pero todas las otras formas como hemos recibido estos dones de amor a través de la comunidad y cómo podemos nosotros también compartir nuestros dones en ella. Que tengan una bendecida semana. Dios con ustedes.